Muy buenas noches, Dios le bendiga, amado del Señor. Le saluda tu servidor esclavo de Jesucristo, Donald Díaz. Hoy un día más que nos ha dado el Señor, en tiempos de gloria y misericordia. Dios habla hoy. Tenemos, aleluya, gloria sea Dios. Damos la gloria al Señor por esta oportunidad de estar aquí reunidos nuevamente con los invitados de la noche. Tenemos al hermano Daniel Bayona, la hermana Saray y el hermano, nuestro invitado especial de la noche, hermano Hader Luna. A ver, hermano Hader Luna, adelante. Bendiciones para todos. Bueno, ya lo dijo el hermano Donald, mi nombre es Hader Luna. Me congrego en la iglesia cuadrangular de Valle del Sol con los pastores Manuel Pérez y Gladys Pinto. Así que allá nos congregamos y bueno, para la honra y gloria del Señor. Amén, gloria sea a Dios. Hoy vamos a seguir nuevamente con la apostasía, recordando pues la definición de la apostasía, recordando que es negar la fe, recordando también que es un evento que se está dando en nuestra iglesia, no se escapa de la mano la realidad. Y según la etimología griega, repasando un poco más el término apostatar, es deserción, rebelión, abandono, retirada, separación de aquello de que se nos ha acercado antes. Y en otra palabra es negar la fe. Pero hoy vamos a seguir con este tema que es muy profundo, muy sensible, como lo decían los hermanos en la clase pasada, donde muchos que han venido a los pies de Cristo han negado la fe, han abandonado lo que han creído antes y se han ido atrás, ya se han integrado en la iglesia, herejía, falsa doctrina, que a la par daña todo esto que Dios está haciendo, toda esta obra que Dios ha querido levantar en cada uno de nosotros. Así que vamos a darle el paso a nuestro hermano Daniel Bayona. A ver, hermano Daniel, ¿cómo usted cree que afecta la apostasía como una clara señal de los últimos tiempos a la iglesia de hoy? Sí, en cuanto a la pregunta dada en esta noche, pues quiero iniciar que sí afecta mucho a la iglesia del Señor como individuos, como un cuerpo de Cristo, resumiendo la negación de la fe, conocer la palabra, apartarnos y negarla, es el testimonio que cada uno de nosotros va a dar, pero en este caso, pues, la forma incorrecta. Nosotros debemos de creer del inicio de la palabra del Señor, no claudicar. El Señor nos lo advierte, por ejemplo, de que la apostasía está desde los inicios del Génesis, todo lo que ha transcurrido en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y lo que estamos viviendo hoy en día. Afecta mucho. Hay muchas cosas que ha cambiado la palabra, la están distorsionando, están llevando la palabra al acomodamiento de los individuos, no a favor de lo que mandó Jesús, de extender el reino, de las personas se vuelvan a Él y conocer la verdad de Jesús. Su micrófono. Amén, pastor, amén, hermano Daniel, es correcto. Muchos han venido a los pies de Cristo y han negado la fe, producto de la falta, de la incredulidad, de la falta de fe, han menguado en situaciones difíciles también. Y más sumado a esto, las falsas herejías que hablábamos. A ver, tenemos nuestro invitado especial, Hader Luna. A ver, ¿usted qué opina? La misma pregunta para usted. ¿Cómo afecta la apostasía a la iglesia de hoy? Bueno, hermanos, así como lo dijo el hermano Daniel, no es algo nuevo a los cuales nos estemos enfrentando, pues ya la palabra nos lo registra desde los inicios hasta el Nuevo Testamento. También encontramos claramente allí las señales y las advertencias que nos hace el Señor con respecto a la apostasía. Lo vemos allí en Mateo 24, donde el Señor explícitamente nos habla sobre este tema. Pero el tema de la apostasía
el tema de las personas que apostatan, no solamente se hacen un daño a sí mismos, sino que también tienden a corromper la obra del Señor. Entonces, uno de los peligros que presenta la apostasía es que los apóstatas no solamente son desertores, sino que son corruptores de la obra del Señor, porque un apóstata también va a pretender que otro siga lo que él ha decidido creer. Entonces, allí tenemos un problema bastante serio, que lo vemos ahora, que también ayuda mucho el tema de que hay un evangelio muy liviano para algunos que quieren seguir, y eso da motivo, da cabida a que haya deserciones, a que haya personas que decidan creer cosas que les sean fáciles a él para llevar o que se acomoden a sus creencias, a su forma de vivir, y esta forma de vivir también la empiezan a compartir con otras personas, y creo que estamos viendo ese problema donde surgen muchas iglesias, muchas doctrinas falsas, porque ellos salen, pero también llevan consigo muchas personas. Entonces sí es un problema bastante serio el cual está presentando la iglesia el día de hoy, y sí afecta de verdad de una manera bastante impactante, bastante fuerte a nuestra iglesia. Amén, gracias hermano Jader por esa aportación, es correcto. Él tocó un punto muy importante que es la división. La apostasía también tiene el efecto de dividir, porque el enemigo también vino a hurtar, a dividir, a llevarse la bendición y a confundir. Y estas divisiones en la misma iglesia nacen divisiones y se van unos con otros pastores y hay una división y el pueblo queda confundido, ¿verdad? Es muy importante esa parte que usted tocó. Así que vamos a darle pase también a nuestra hermana Saray con la misma pregunta, ya que esta pregunta era para todos. ¿Cómo usted piensa que la apostasía afecta a la iglesia, en este caso cuadrangular o cualquier denominación, iglesia pentecostal evangélica? Ok, sí, afecta muchísimo, no importando cuál sea la denominación, afecta. Y afecta una gran mayoría. Creo que hasta pudiese ser el 80%, porque a la verdad implica no solamente a nosotros, sino nos preocupa también a aquellas personas que vienen por primera vez. Y entonces se les da estas palabras que vienen combinadas a lo que es la verdad. Entonces hay una confusión. Entonces, igual con los que ya están, que ya tienen tiempo de estar, ellos caen, como lo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 17, donde él dice, así que vosotros, os amados, sabiendo de antemano, guardaos de ellos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en lo mismo. Así que aquí el apóstol no habla y nos exhorta, aquí tenemos que guardar. ¿Cómo lo tenemos que guardar? Sabiendo, estudiando, escudriñando las escrituras para que ninguno de esos falsos profetas, porque lo habla la Biblia, apóstata, ellos introducen con sutileza todas aquellas maquinaciones. Entonces, ¿qué pasa? Los que están ahí, los que estamos ahí, afectan muchísimo porque crea un problema, crea una confusión, caen lo mismo y hasta se convierte también en ellos, y es como una cadena. Así que ese es el pues. Amén, así es, gracias hermana Saray. Y vemos también que la apostasía, muchos pensamos que se da en este tiempo, pero en el Antiguo Testamento hubieron muchos apóstatas y vamos a entrar ahora en esas preguntas muy profundas que, bueno, no tenemos mucho tiempo, como lo dijo el hermano Daniel, este es un tema bastante extenso y toma mucho tiempo, pero vamos a tratar de tocar ya, vamos a entrar a profundidad en la misma palabra según la palabra, cómo la apostasía se hace evidente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, recordando que un ejemplo claro de la apostasía es el pueblo de Israel, ¿verdad? Lo vemos en Éxodo 32:1, donde dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle sucedido a él. O sea, que él estaba demorando.
Y a veces nosotros cuando esperamos a veces la respuesta del Señor nos salimos, ¿verdad? Nos desviamos de la fe. Y es importante pues que en el Antiguo Testamento hasta con la misma nación santa Israel se dio ese tipo de situación y mucho otro como Saúl. Pero vamos a entrar ahora mismo y también vamos a ver qué concepto tenía Jesús, qué habló Jesús acerca de la apostasía. Esta pregunta sería entonces para nuestro hermano Daniel Bayona. Hermano Daniel, ¿qué habló Jesús acerca de la apostasía? Sí, algo interesante cuando Jesús se dirigió a su discípulo. Lo encontramos en el capítulo 24 de Mateo, también lo encontramos en Lucas, lo encontramos en Marcos. Y hace referencia un poquito en Marcos, se dirige a 4 de sus apóstoles, 3 del círculo cercano de Jesús. Les dice qué es lo que iba a acontecer, pero a veces la curiosidad que tenían los discípulos, cómo iban a hacer los eventos, cómo iba a venir, en qué tiempo, en qué momento y cómo, pues le dijo Jesús algo interesante a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Andrés. Según Mateo dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Mateo 24:4. Y Marcos 13:5 dijo Jesús, respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Ahí vemos cómo estos versículos paralelos hablan de algo, de la verdad, de que Jesús advierte de que iban a haber guerras, hambres, terremotos, que iba a haber destrucción, que iba a haber persecución a los hijos de Dios y otras cosas más que Jesús le diría en ese momento. Le dijo pues que nadie los engañe. Algo interesante como Jesús, en una palabra, el engaño iba a ser el medio o el mecanismo que el enemigo está usando hoy en día. La sutileza del enemigo, la habilidad del enemigo, cómo en una forma muy, muy sutil él está entrando desde hace tiempo, desde toda la historia que tenemos y hoy en este tiempo, cómo se ha filtrado en las iglesias, cómo ha ganado fuerza, pero tenemos que volvernos más a la palabra, tenemos que acercarnos más, no a la presencia de Dios, porque usted sale en todos lados, la presencia de Dios está con uno, sino cómo le doy yo esa parte a Dios en cuanto a la obediencia. La obediencia es someter mi voluntad a la voluntad de Dios, y cuando mi voluntad se doblega a la voluntad de Dios, yo voy a ser una persona receptora a las cosas divinas, a las cosas espirituales, para yo aceptar lo que dice la palabra, de tomar ese ejemplo como lo dice la Biblia, que nadie nos engañe. Vemos hoy en día a nivel mundial cómo se levantan personas que más adelante ahí Jesús le dice que vendrán muchos en mi nombre, saldrían otros Cristos. Por ejemplo, en Marcos habla, vendrán en mi nombre, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Recuerdo yo muy joven, en el año 79, apareció uno en Guyana que decía que era el Cristo y se llevó un poco de gente, envenenó y se murió. Y vemos ya, esto no es del siglo XXI que estamos, sino desde antes. Entonces, también nos hace referencia que en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos se traicionarán, se odiarán, habrá rencillas, habrá odio, surgirá un número de falsos profetas que engañarán a muchos, y muchos por no estudiar la palabra serán engañados. Por eso que habrá tanta la maldad que el amor de muchos se enfriará. Esa es una advertencia muy, muy, muy interesante que el pueblo de Dios tiene que ver, que el amor de muchos se va a enfriar. Pero ¿cómo se va a enfriar ese amor? Dándole cabida al enemigo. El amor se va a mantener, ese amor latente, activo, sea cual sea la situación, de ver la necesidad de uno, ver la necesidad del otro. Siempre Pablo menciona el cuerpo humano que tiene muchos miembros, y todos somos importantes en el cuerpo. Ahí no hay miembro que no sirva, externo, interno, todos tienen una función específica. Y si nos uniéramos, si hicieran más programas de este tipo, que llevemos estas enseñanzas a través de la palabra, les aseguro que estas cosas mejoraríamos como el cuerpo de Cristo. Entonces, dice que
que cuando el amor de muchos se va a enfriar, hay algo interesante, pero el que se mantenga firme o el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese es el anhelo del Señor en cada uno de nosotros, que nosotros lleguemos, perseveremos, no importa la situación, no importa lo que pasemos, siempre poner nuestra mirada en Él, y Él es el que nos va a ayudar a llegar a la meta. Bendiciones. Amén, así es, hermano Daniel. Wow, gloria a Dios. Si es que si esta práctica, como dice él, si esta palabra se predicara con mucha regularidad en las iglesias de hoy, sería de bendición, ¿verdad? Porque a veces no nos enfocamos en ese tema y más los pastores se enfocan en otros temas, pero es importante este tema dentro de la iglesia y no le dan la debida importancia, la apostasía. Y también vemos también que Jesús, como le decía el pastor ahorita, el hermano Daniel, que Jesús también, habían discípulos que se alejaron de él, ¿verdad? Porque no entendían las enseñanzas de Jesús, se apartaron. Y es importante, hay muchos ejemplos también de que muchos negaron la fe, inclusive que andaban detrás de la pisada del maestro. Así que vamos a darle paso a la hermana Saray. Hermana Saray, la pregunta para usted esta noche sería, ¿cuáles son las características de los apóstotas según la carta de Judas? ¿Nos podía dar una síntesis de cuáles serían esas características que habla la carta de Judas? Bueno, la carta de Judas en los versos 4 al 16 mencionan muchísimos. Uno de ellos son que podemos conocer de un apóstata. Pueden ser, ellos son personas sin piedad. Ellos hacen lo que quieran con su cuerpo. O sea, quiere decir sus deseos carnales, lo que a ellos le conviene carnalmente. Ellos no respetan, no buscan las cosas del Señor, sino su propio provecho. También lo dice más adelante Judas, de que se apacientan a sí mismos, son amadores de sí mismos. Y eso, como nosotros, como cristianos que hemos conocido la palabra y lo vemos, creo que lo detectamos inmediatamente, porque la Biblia es tan clara y nos lo dice así, de que ellos son nubes sin agua, movidas por el viento, están sin fruto. Lo que dice son palabras infladas, no tienen sentido. Entonces, una de las cosas que ellos hacen es, con su sutileza, hacen que el pueblo o las personas que no saben de esta palabra se introduzcan y hagan lo mismo y obedezcan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque la carne es deseable, o sea, la carne siempre está dispuesta a hacer lo malo, pero el espíritu siempre está diciéndonos que no, ¿verdad? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. O sea que ellos no lo tienen. Tal vez en algún principio lo tuvieron, pero ahora no. ¿Por qué? Porque se apoderó todo deseo de la carne. Dice que también son estrellas errantes. Son murmuradores. De su boca hablan cosas que no son entendibles para sacar provecho de su propia concupiscencia, sacan sus provechos hacia los demás. Y lo vemos ahí, podemos decir muchos ejemplos que lo hacen hoy en día. Y entonces, a veces los cristianos, muchos caemos porque cuando yo digo caemos, me pongo a mí misma, porque hay veces que tú piensas y dices, wow, esta palabra es tan linda, quisiera saber qué más dice o qué puede ser. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y la leemos, entonces ahí hay como un stop. Cuando usted va en la calle manejando y dice alto, bueno, usted tiene que hacer ese alto. La palabra, cuando la leemos, hacemos un alto, nos frenamos y decimos, esto está mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a estar en nuestros corazones, sabiendo de que lo verdadero siempre va a permanecer. Así que, mis amados, los que están escuchando, los que también este video, hermanos, le insto a que escudriñe, lee la palabra de Dios, no le crea a nadie. Si yo le digo a usted, mire, vaya y congréguese en tal lugar, bueno, le diría que no. ¿Sabe por qué? Porque en la única razón o la única respuesta está aquí, en esta palabra. Esta es la única respuesta. Ahí está todo lo que usted quiera preguntar, ahí están todas las respuestas.
Amén, gracias, gloria a Dios. Tremenda esas características, ¿verdad? Que muchos desconocemos de esta carta importante de Judas. Entonces vamos a darle el paso al hermano Hades. Hermano Hades, ¿en qué libro de la Biblia podemos encontrar sobre la apostasía venidera? De la que viene, la venidera. Bueno, buenas noches. En el libro, en la Biblia encontramos nosotros anuncios sobre la apostasía y el cuidado de Dios sobre este tema. Como decíamos anteriormente, lo encontramos desde el libro de Éxodo, encontramos cómo el Señor allí a través de los mandamientos ya había una previsión sobre esto. Cuando el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ya en ese momento había una previsión sobre lo que venía. Lo encontramos también después en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, cuando el Señor empieza a cuidar a su pueblo para que cuando lleguen allá donde es su destino, ellos no se junten con otras personas con tal de cuidarlos, de que no se contaminen con otras creencias y así pues vayan a cambiar a Dios. Encontramos también en el libro de Timoteo, capítulo 4, en el 3 al 4, cómo el Señor a través de los apóstoles nos empieza a advertir sobre los temas de lo que es la apostasía. Primera de Timoteo, ¿sí? 4, el 1 al 2, lo leemos, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, en primera de Timoteo, en segunda de Timoteo, en segunda de Pedro 3:15, también encontramos cómo el Señor, a través de los apóstoles, nos advierte sobre este tema, que nos cuidemos sobre este tema, sobre personas que vienen a engañar, sobre doctrinas falsas. En Mateo 24 también encontramos cómo el maestro, que es la figura pues de más relevancia, nos advierte allí de manera muy clara que en los postreros días vendrán engañadores. Creo que es una de los versículos más icónicos en cuanto a esto, más claro, porque viene del mismo maestro, donde él explícitamente nos dice cuáles son las señales que vendrán en los postreros tiempos. Y pues cabe aclarar también aquí que dice un dicho por allí que toda mentira, para que pueda ser digerida, tiene algo de verdad. Entonces, muchos de estos apóstatas utilizan la palabra. Ellos utilizan ciertos fragmentos, tergiversan, pero utilizan la palabra. Y decía la hermana Sarai que ¿dónde está el cuidado de Dios para con nosotros? Está en la palabra de Dios. Y escuchaba yo pues una anécdota, que decía que estas personas que trabajan en los bancos, los cajeros, la forma de ellos descifrar o descubrir un billete falso era estudiando el billete verdadero, ¿cierto? De esa manera, cuando un billete falso venía a sus manos, ellos lo podían detectar fácilmente. Y la palabra, mire, que nos dice a nosotros que el pueblo se perdía por falta de conocimiento. Y dice en otra parte que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros nos sometemos a la palabra va a revelar todo aquello que no es verdadero, que no es bueno, que no es sano, que no edifica al hombre. El Señor en diferentes versículos, como lo podemos ver, nos advierte sobre este tema. Como decíamos, desde Apocalipsis se viene manejando el tema de lo que es la apostasía. En Éxodo lo vemos, en Deuteronomio, lo vemos en muchos de los evangelios y lo vemos en muchas cartas también, donde el Señor nos advierte a través de los apóstoles sobre lo que viene. Pero la advertencia, sin tomar medidas, pues no tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo dice, pero si nosotros como cristianos
no enseñamos, porque ahora mismo en esto que estamos haciendo aquí, estamos enseñando, estamos mostrando. Es una guía para aquellas personas que de pronto tienen dudas, que a través de la palabra todas sus dudas pueden ser satisfechas, pueden ser liberadas. Cuando una persona tiene una duda, cuando una persona tiene una inconformidad, va a buscar a alguien que le satisfaga esa duda. Pero cuando encuentra un pueblo de Dios que está preparado en la sana doctrina, puede instruir a esas personas. Entonces yo creo que es un llamado también a que compartamos la palabra, como decía anteriormente el hermano, a que compartamos la palabra, a que difundamos la palabra, porque allí está la respuesta y la solución a los problemas de la apostasía, porque muchos de los apóstatas, como decía hace rato, muchos de los apóstatas apostatan porque alguien los invita. Ese apóstata desconoce, ese apóstata sigue. Pero qué bonito es cuando el pueblo de Dios toma las riendas y empieza a hacer el trabajo al cual fuimos llamados, el de proclamar su voluntad, el de proclamar su sana doctrina, el de proclamar su nombre a través de todos los pueblos. Amén. Gracias, hermano Hader, por esa aportación interesante. Vamos seguidamente con la otra pregunta a la hermana Saray. Saray, ¿dónde se iba a producir esta depravación moral venidera a la que habló nuestro hermano Hader? ¿Sería dentro de la iglesia o en la sociedad en general? Bueno, mire, hay algo que debemos saber. Satanás nunca va a utilizar a un incrédulo para apartarnos. No. ¿Sabe por qué? Porque no le es, o sea, no le tiene una respuesta. O sea, no sabe. Él va a utilizar los mismos que están dentro. O sea, dentro de la misma congregación. Ahí es donde se va a producir esta depravación. ¿Por qué? Porque si el enemigo pone a alguien que nosotros no conocemos o que es del enemigo, por supuesto que no le vamos a hacer caso. No le vamos a hacer caso porque viene del mundo, al contrario, lo vamos a evangelizar y lo vamos a ganar para Cristo. Pero de allí mismo, ellos eran antes unos de nosotros, como dice Pablo. Ellos antes eran de nosotros y ahora se salieron. ¿Pero para qué? Para hacer cosas que no deben. Entonces, cuando la iglesia abandona la palabra de Dios, su moralidad se vuelve como la de los incrédulos. O sea, dice la palabra que viene siendo peor. También lo dice más adelante. Y pierde su capacidad de ¿qué? De tener esa sazón como sal de la tierra, como luz al mundo. La pierde totalmente, totalmente. Entonces, eso lo dice Mateo 5:13. Entonces, esas condiciones de la iglesia se vuelven inútiles para prevenir y producir, mejor dicho, para producir corrupción. Una de ellas está en Romanos capítulo 1, verso 28, donde dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidad, y por ahí nos vamos. Así que esos son las consecuencias de una depravación moral, porque ya no sería algo moral, porque es algo que no tiene nada que ver, ya sea como cristiano o no cristiano. El que no es cristiano sabe bien qué es lo malo y qué es lo bueno. Así que más nosotros, entonces, ¿qué pasa con esto? De que Dios nos está dando esa oportunidad. Si hay alguien que se ha extraviado de la verdad y ha escuchado todas estas, de repente, preguntas, un signo de interrogación que tenía en su mente y decía, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Aquellos que están escuchando, todavía Dios tiene la oportunidad de que se arrepientan y vuelvan a la fe que es la palabra de Dios, porque en ella tenemos esa confianza. En Él sabemos la verdad. Todavía hay oportunidad para aquel
que se ha apartado y que ha hecho lo malo delante de Dios. Y una de ellas, como anteriormente yo había dicho, que la apostasía viene siendo como cuando el pecado que no tiene perdón, que es de blasfemar contra el Espíritu Santo, imagínense. Pero Dios les da la oportunidad a cada uno para que se arrepientan. Así que sigamos adelante y escudriñen la palabra, porque esa es la que siempre yo les digo, se los diré siempre. Estudiemos la palabra, escudriñémosla, que de verdad ahí nadie nos va a engañar, y nadie te va a engañar, nadie te va a echar cuentos. Amén, amén, así es. Gloria a Dios. Así que damos paso al hermano Daniel Bayona. Sabemos que el apóstol Pablo amonestó a muchas iglesias, como a Galacia, como a Tesalonicense también, la Tesalónica. Vamos a hacerle una pregunta al hermano Daniel. ¿Qué nos habla Pablo en 2 Tesalonicense 2:1-3 acerca de la apostasía? Según ese versículo. Bien, hermano, quisiera tomar un poquito de tiempo que nos queda ya. Quiero leerles rápidamente Amén. el pasaje, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Aquí vemos, amado hermano, que Dios es un Dios de orden, y Pablo lo notó. Este venía un problema de la primera carta con respecto a la segunda, porque en la primera carta habla de un evento inminente que va a ocurrir, del levantamiento de la iglesia. Y mucha gente ya estaba hablando que ya había acontecido. La gente estaba hablando, viviendo, y muchos se dieron a la ociosidad. Estaban de ociosos, no hacían trabajo, no hacían muchas cosas, y Pablo tuvo que decirles que no se dejaran llevar fácilmente por las cosas que oían o las cosas que veían, aún su forma de pensar, que no fuera dicho por el mismo apóstol. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Y hace énfasis nuevamente el engaño. El engaño es la parte vital de que la iglesia va a ser atacada. Es atacada. El engaño es un medio en el que nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que estar compactos en la palabra. Dijo mi hermana muy acertadamente, volvernos a la palabra, escudriñar las palabras, escudriñarlas. Una cosa es leer y una cosa es estudiar. Una cosa es lo que yo creo y una cosa es lo que dice el Espíritu. Y esas son las cosas que hacen la diferencia para nosotros poder entender lo que el apóstol Pablo vio. Esta carta fue aproximadamente escrita en el año 51, 52 después de Cristo. El libro de Mateo fue escrito en el año 70. Entonces, estos escritores ya tenían ese dilema. Hoy podemos ver que la historia nos dice lo mismo, que tenemos que tener cuidado, que no nos dejemos de llevar, pero en el orden cronológico de Dios tiene que venir esto, la apostasía, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ya lo estamos viendo, amado hermano. Así que vamos para adelante. Amén. Gracias, hermano Eduardo, por esa respuesta concisa y breve con la palabra. Vamos entonces, ya nos quedan 3 minutos, vamos a darle el paso al hermano Jader Luna que le dé una palabra a esa audiencia que pueda ver esta grabación más adelante y pueda fortalecer su fe y decir no a la apostasía, sino pararse sobre la roca. Adelante, hermano Jader. Amén, amén. Bueno, necesitamos todos y cada uno de nosotros a nuestro Dios verdadero. Es el único en el cual hay salvación. Es el único, no hay otro. Dios no tiene imitaciones. Dios no es un imitador. Dios es original. Siempre ha sido un Dios original desde el comienzo. Pero tenemos que notar que sí hay un imitador. Hay un enemigo que quiere tergiversar la palabra, que quiere tergiversar su creación
y que está intentando sacarte y sacarme, porque dice la palabra que en los posteriores tiempos, aún los escogidos, él va a intentar sacarlos. Entonces, el enemigo está allí, dice la palabra también, que no duerme, que está intentando devorar a todo aquel que pueda, pero nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra. La palabra de Dios es el manual del hombre, siempre lo he dicho. Usted compra cualquier electrodoméstico y trae un manual, nosotros también tenemos un manual y es la Biblia. El tema es que cuando no conocemos el manual, no sabemos cuál es nuestro óptimo funcionamiento. El hombre funciona de manera óptima cuando conoce su manual y cuando conoce quién fue su creador. En ese momento, nosotros podemos tener una vida plena con ese conocimiento. Así que mi invitación es a que compartamos la palabra, a que compartamos el evangelio, a que demos a conocer a Cristo. Cuando el Señor se fue, comisionó a los apóstoles para que hicieran ese trabajo, para que dieran a conocer el evangelio. Así que creo que esa petición, esa orden que el Señor dio sigue vigente. Sigamos promoviendo, sigamos declarando la sana doctrina y que se sepa cuál es la verdad. La verdad es Cristo, no hay otra en este mundo. Amén. Amén. Gracias, hermano Hader y hermano Daniel y Saray, por estar en este día, hoy 28, con tu programa Tiempos de Gloria y Misericordia. Así que damos gracias a Dios por este tiempo compartido. Dios le bendiga y nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones, amén.